Vamos a tratar en esta parte de los delitos contra el orden, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, vamos a tratar los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La administración desleal, creo que todos los penalistas, por todos los penalistas conocidos, ha creado, porque ya está solucionado, un conflicto evidente y el motivo de la reforma que ahora vamos a tratar, con la administración desleal, que se regulaba como delito societario en el artículo 295 del Código Penal, y la administración de una sociedad que se llevaba a efecto y que podía encajar como un acto de administración dentro del artículo derogado, artículo 252, respecto de la apropiación indebida, creándose un concurso de normas en los que se solucionaba a través, en principio, por la mayor pena y luego, en atención a la doctrina sobre esta materia, bien por el principio de especialidad que está previsto en el artículo 8.1 del Código Penal. ¿Cómo queda la situación actualmente en la reforma del Código Penal de los artículos 252 y 253? En el artículo 252 viene a castigar lo que es actualmente la administración desleal, pero no la administración desleal como delito societario, sino la administración desleal como la que se lleva a efecto respecto de un patrimonio ajeno. El artículo 252 castiga a aquellas personas que administren deslealmente un patrimonio excediéndose en las facultades que le han sido otorgadas por la ley, por la autoridad o por un negocio jurídico como consecuencia y que le atribuye la administración de ese patrimonio. Los que se cedan y en la administración de ese patrimonio, lo que podríamos llamar un exceso intensivo, y causen un perjuicio al patrimonio que están administrando, cometen el delito de administración desleal. Antes de entrar en la apropiación indebida, vamos a ver brevemente cuáles son los elementos o partes o qué se caracteriza en este delito que ya hemos anunciado. En primer lugar, el sujeto es cualquier persona física que tenga facultades de administración. En segundo lugar, las facultades de administración vienen impuestas por la ley o por un negocio jurídico o por la autoridad. Es decir, que pueden tener varias vías esa administración o esa facultad de administración. Las facultades son o recaen sobre un patrimonio ajeno. El patrimonio ajeno es aquel el que tiene la obligación de administrar el sujeto activo de este delito. Y la conducta delictiva consiste en esa administración desleal, en ese exceso en el ejercicio de las funciones por parte del administrador que causa un perjuicio al patrimonio. El exceso en la administración puede ser por adquirir suministros para una entidad, para una empresa, para ese patrimonio que se está administrando de una manera con un precio superior al de mercado y dándole una cantidad a otras terceras personas, el vender bienes, muebles o inmuebles de lo que se está administrando, puesto que también puede recaer sobre bienes inmuebles esa administración a un precio inferior al de mercado, venderlos a un precio inferior para hacerle un favor a una persona o favorecer a un tercero, y con ello lo que ocurre es que se causa un perjuicio para el patrimonio que está administrando. Por su parte, el delito de apropiación indebida ha quedado limitado y excluido ya los actos de administración. Y la apropiación indebida consiste en realizar una conducta respecto de bienes muebles que hace suya el que las posea en depósito, comisión o custodia, no ya en administración como se regulaba en el anterior artículo 252, hoy artículo 253 del Código Penal. Bien, la administración queda excluida definitivamente del delito de apropiación indebida, y el delito de apropiación indebida tiene estos contornos que son prácticamente los mismos con el anterior a la reforma. Hay una serie de conductas que antes se regulaban como apropiación indebida que se han dejado al margen, pero que en un tipo abierto que está previsto en el artículo siguiente al 252, es decir, 253, se regula una serie de conductas en las cuales también son consideradas como de apropiación indebida. Conductas como la de hacerse el sujeto con bienes que ha encontrado en la vía pública, bienes perdidos o de dueño desconocido, o bien cuando se han recibido bienes muebles por error en el transmitente, que antes estaban previstas expresamente como apropiación indebida y hoy en general no están previstas, pero que se pueden incluir en ese tipo abierto que decimos. Por otra parte, la apropiación indebida también constituye un delito leve cuando
no excede de los 400 euros, es decir, pasa de ser una falta a ser un delito leve. Bien, también se puede hablar de delito leve en estas conductas que hemos dicho anteriormente, cuando había error en el transmitente o error o cuando se obtenían cosas de perdida o de dueño desconocido, cuando no superan los 400 euros, igualmente también viene a constituir un delito leve de esa naturaleza que estamos viendo. Bien, no hay más modificaciones en el delito de hurto ni en el delito, como hemos dicho, de administración desleal, en el nuevo delito de administración desleal. Sí hay una gran modificación sustancial en los que podríamos llamar delitos de frustración de la ejecución o las insolvencias punibles. La frustración de la ejecución es lo que antes se denominaba, y ahora existe todavía, pero en parte, el delito de alzamiento de bienes. La frustración de la ejecución, estamos partiendo de un sujeto que es el deudor, que tiene patrimonio para hacer efectivos sus créditos, que tiene medios para hacer efectivos los créditos, pero que dificulta, impide, de alguna manera, hace imposible la ejecución de esos créditos que tiene en su contra el deudor. La frustración de la ejecución es una figura que, en primer lugar, se concreta en el delito de alzamiento de bienes, en el que se viene a regular prácticamente igual a como se hacía, simplemente se han incluido las deudas que se tengan contra la hacienda pública o contra la seguridad social, en el que también motivará este delito de alzamiento de bienes cuando se realice la conducta de evitar o quitar del alcance de los acreedores esos bienes. Pero los nuevos delitos están regulados en el artículo 258 y somos críticos con ellos, porque entendemos que estos nuevos delitos relativos a la frustración de la ejecución o obstaculización, también llamada por algunos autores de la ejecución, que tiene el acreedor y que va a recaer en el deudor, deberían de haber quedado más bien en una ejecución administrativa o en una actividad administrativa más que en una actividad penal. ¿Cuáles son esos nuevos delitos de obstrucción o de frustración de la ejecución? En primer lugar, el aportar a aquella autoridad administrativa o judicial que esté ejecutando al deudor, el deudor facilitarle una relación de bienes incompleta o mendaz respecto de esos bienes, que además en una relación de causalidad motiva que se dilate, dificulte o se impida la ejecución de los bienes por parte del acreedor, es decir, que se produzca un perjuicio al acreedor. Bien, el dar una relación de bienes inexacta o incompleta o mendaz, tergiversada o alterada, creemos que no debería de encajar, no debería ser un tipo penal, sino que más propio de una mayor diligencia por parte de los órganos judiciales o administrativos que están ejecutando al deudor. Bien, la relación de bienes se entenderá que es incompleta en los supuestos en el que y tenemos una interpretación auténtica en este supuesto, en el artículo 258, uno en el párrafo segundo, cuando el deudor esté disfrutando bienes que están en posesión, que están en su posesión, pero que pertenecen a un tercero, y no justifica por qué los tiene en su posesión. No tiene el título correspondiente por el cual está disfrutando o utilizando esos bienes que son propiedad de una tercera persona. En ese supuesto, que no se justifique esta cuestión, que no se justifique el título por el cual se disfrutan esos bienes o se utilizan esos bienes, hay que entiende que se está realizando, el legislador entiende que se está realizando se está dando a las autoridades encargadas de la ejecución una relación incompleta, porque esos bienes pertenecen, haciendo una presunción, al deudor, aunque no estén a su nombre. Es importante también, como un nuevo delito, en la obstrucción o la frustración de la ejecución, cuando la autoridad que está ejecutando solicita una relación de bienes y no se la entrega el deudor. Estamos en presencia, ni más ni menos, que ante una desobediencia que se ha tipificado específicamente como una frustración de la ejecución. Estos delitos, cuando la entrega de los bienes se hace en un momento determinado en que todavía la autoridad que está ejecutando no ha descubierto que se ha entregado una relación incompleta de esos bienes o mendad, si se completa la relación, si se arregla o se
se establece una realidad en cuanto a lo que es esa relación de bienes que ya deja de ser incompleta y deja de ser mendad, y todavía no han actuado las autoridades que están llevando a cabo la ejecución, no han descubierto esa mendacidad o ese carácter incompleto, no existirá el delito. Aquí tenemos lo que podríamos denominar una atipicidad sobrevenida, porque el delito está consumado, está realizado, pero el sujeto, como en los delitos contra la hacienda pública, lo que está haciendo en este momento es ponerse al día con la hacienda pública, y por tanto está el sujeto en este caso poniéndose al día con la autoridad que está ejecutando, y a pesar de que se ha cometido el delito, como se ha solucionado el problema antes de ser descubierto, el legislador ha entendido que esa conducta no es perseguible, y entendemos que lo que llega a la conclusión de que no es una conducta delictiva en definitiva, y por tanto nunca ha sido delictiva, y por eso la denominamos de una atipicidad sobrevenida. Otra conducta también respecto a la frustración de la ejecución se refiere a hacer uso de bienes embargados. El hacer uso de bienes embargados sin autorización de la autoridad que los ha embargado constituye igualmente un delito de obstrucción a la ejecución. No vemos tampoco el porqué de este tipo delictivo, porque el hacer uso de los bienes embargados generalmente es lo propio que se hace cuando se embargan bienes a una persona que los necesita para continuar su actividad económica o su actividad laboral. Por tanto, el hacer uso de los bienes sin esa autorización embargados, pues no debería ser, pero está incluido como delictivo en el artículo 258 del Código Penal. Tiene que haber una razón, porque el legislador tiene que tener una razón. La razón que se nos ocurre es que el hacer uso de los bienes embargados sin autorización puede producir una merma de esos bienes y, en definitiva, producir un perjuicio al acreedor, lo cual, pues de alguna manera o de manera indirecta, podría justificar este delito. Bien, en cuanto a las insolvencias punibles, están reguladas también en el Código Penal, y se hace esta regulación partiendo de que el sujeto que va a realizar una serie de conductas concretas y determinadas previstas en el artículo 259 o está ya en una situación de insolvencia, o va a estar inminentemente en una situación de insolvencia, o está en una situación de concurso de acreedores. Es decir, en la obstrucción a la ejecución teníamos a un deudor solvente, en la insolvencia punible tenemos ya a un deudor insolvente declarado o real o inminente en cuanto a su conducta. Se castigan una serie de conductas, muchas conductas, una relación extensiva de conductas que están previstas, como decíamos, en el artículo 259.1 del Código Penal. Conductas que tienen todas como denominador común el que van a perjudicar a los acreedores, van a establecer por parte del deudor de sus bienes una situación absolutamente anómala o ficticia, irreal, de lo que es el patrimonio del deudor. Las conductas que previstas en el artículo 259 pueden ser de muy diferentes signos, como el reconocimiento de créditos ficticios, el incluir bienes o destruir bienes que deberían de haberse incluido en la masa del concurso ya realizado o ya establecido o que se puede establecer, el realizar negocios especulativos más propios del azar que de una diligencia o de una administración equilibrada de la empresa o del sujeto pasivo, o el no llevar libros de contabilidad, llevarlos alterados, llevar doble contabilidad, llevar una contabilidad contraria a lo que es deseable o lo que es y que está regulada por las normas jurídicas que así lo establece. En definitiva, todo eso motiva que lleguemos a una situación de insolvencia ya real inminente, o que se agrande la insolvencia, o que dentro de un concurso se llegue a realizar esas conductas que perjudican notablemente a los acreedores. Esta conducta del artículo 259 se puede también llevar a efecto por imprudencia. Imprudencia grave, también como novedad, que sería una conducta de normas elementales de conducta, que sería olvido de normas elementales de conducta, imprudencia que sería el actuar de una manera totalmente negligente, sin poner la más mínima atención exigible.
Por último, tenemos que se agrava estas conductas de las insolvencias punibles en una serie de supuestos. Unos supuestos cuando se haya creado un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas, no se dice el Código Penal cuántas, cuando se haya puesto al acreedor en una situación grave, una situación económica grave, también cuando el perjuicio al acreedor sea de más de 600.000 euros, cantidad importante incluso para personas jurídicas que puedan tener una relevancia en el mercado, una actividad económica importante, y también cuando al menos la mitad de los créditos sean a favor de la hacienda pública o de la seguridad social. Y terminamos con estas cuestiones relativas a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, estableciendo la existencia de un tipo penal en el artículo 260.2, en el que se castiga a aquellas personas que sin autorización pagan créditos no exigibles. Es decir, el deudor cuando paga créditos no exigibles o facilita garantías que no habían sido pedidas y que deberían estar dentro de lo que es la masa del concurso.